Bueno chicos, ¿cómo les va? Que tengan un buen día. Vamos a hacer el resumen de sociales de la última unidad, los últimos capítulos que hemos estado viendo, para en base a esto poder realizar el taller de evaluación, que es la nota final que nos faltaría para terminar este parcial y poder dar inicio al siguiente, ¿sí? Entonces lo que han estado viendo con la profe Erika es Ecuador en los últimos años del siglo XX, ¿no? Entonces a los finales de los 70 teníamos una economía que tenía algunos inconvenientes, ¿no? Eso ya lo han visto, ¿no? Teníamos eh, una gran deuda externa y al mismo tiempo teníamos bastantes compromisos con el FMI. ¿Qué es el FMI? Anoten para que tengan claro esto, subrayen en su libro o de la manera que ustedes tengan más claro. Esto está en la página número 120, ¿no? Que era el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que no es otra cosa que una institución financiera que presta dinero a diferentes países, pero con la finalidad de poder tomar decisiones acerca de las medidas que van a adoptar el país, sobre todo en lo que es materia económica. Por ejemplo, dentro de las medidas que exige el FMI, despido de funcionarios públicos, retirar subsidios y otras cosas que complican la economía nacional y la economía familiar. Entonces eso pasó a finales por 1978, 1979, durante esos años, ¿sí? Esto trajo una crisis económica muy fuerte, ya que al haber despidos, haber menor inversión pública, siempre se va a haber reducido el circulante de dinero. Entonces, al haber circulante de dinero escaso, resulta que la gente no tiene dinero para comprar cosas, no hay dinero suficiente para que la gente pueda satisfacer sus necesidades. Esto trajo problemas a la Junta de Gobierno, como ya deben haber visto el parcial anterior. En esas épocas había una Junta de Gobierno que fue constituida por los militares y vivíamos en esa época, o vivían los que vivían en esa época, vivían bajo una dictadura. Entonces de ahí viene un proceso, al ver toda esta crisis y todos los problemas que estaban surgiendo, deciden hacer un proceso para regresar a la democracia. Entonces pasamos de la dictadura del gobierno militar o de la junta de gobierno militar a un régimen constitucional. ¿Qué es un régimen constitucional? En donde ya no es la dictadura militar la que gobierna, sino la constitución. Y todos nos regimos a la constitución. Y como en la constitución dice que hay que llamar a elecciones populares para elegir un presidente, decidieron convocar esas elecciones populares para elegir un nuevo presidente que sea elegido de manera democrática. ¿Cómo es de manera democrática? ¿Qué significa que fue elegido de manera democrática? Democrático viene del griego demo y cracia. ¿Sí? Demo, pueblo. Significa pueblo. Y cracia significa poder. Entonces, democracia significa poder del pueblo. Es decir, el pueblo tenía la posibilidad de elegir a su presidente o a quien lo gobierne. Tanto en el gobierno central como en las alcaldías, en los municipios, y ahora en las juntas parroquiales. Cuando hay elecciones siempre se habla de vamos a ejercer nuestro derecho al voto en democracia. Entonces eso es democracia, que el pueblo puede escoger. Entonces ahí tuvimos el primer presidente que fue elegido por el pueblo, que fue Jaime Roldós de Aguilera. Jaime Roldós de Aguilera, un hombre de izquierda. ¿Qué quiere decir de izquierda? De igual forma, que busca siempre que todos los recursos, todo sea repartido entre todo el pueblo de manera igual, ¿sí? O sea, siempre una persona que tiene un discurso de izquierda quiere cobrar impuestos, quiere recaudar la mayor cantidad de fondos que tenga para hacer escuelas públicas, hospitales públicos, hacer puentes, hacer carreteras, hacer un montón de cosas en obra pública, ¿sí? Siempre buscando cobrar lo que es impuestos, lo que es recaudación, lo que es tributos, para poder ejercer sus obras. Por lo general, las personas, los candidatos de izquierda se caracterizan de igual manera porque quieren que el Estado sea quien controle todo, ¿sí? Que el control tiene que ser absoluto del Estado. Entonces fue Jaime Roldós de Aguilera el primer
presidente después de este retorno de la dictadura a la democracia. ¿Ya? Fue elegido en el año 1979 y estuvo durante los primeros conflictos que tuvimos con el Perú. Entonces, durante esos conflictos él tuvo que viajar en avión, en helicóptero de hecho, y lastimosamente sufrió un accidente y falleció. Apenas un año y algo más de estar ejerciendo su cargo. Murió muy joven. Al él morir, su vicepresidente, que era Osvaldo Hurtado, toma la batuta y él se transforma en el nuevo presidente. Osvaldo Hurtado tuvo varios inconvenientes, tanto por la gran deuda que teníamos con el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones. Teníamos mucha deuda. Además de eso hubo un bajón total en el precio del petróleo de $35 que estaba en esa época, que aproximadamente unos $15, cotización de la época. Entonces, más de ese bajón, hubo que haya demasiado descontento. Además de eso, él tuvo que afrontar la guerra de Paquilla. Entonces nosotros sabemos que una guerra requiere presupuesto, requiere dinero, y todo esto hizo que él tenga muchos inconvenientes y muchos problemas, por lo que hubieron revueltas y manifestaciones dentro de su gobierno. Al terminar el gobierno de Osvaldo Hurtado, entra a la palestra política León Febres Cordero como presidente. ¿Sí? Él se convierte en el nuevo presidente, elegido de igual manera por el pueblo durante el año durante el año 1970 y 1982. De 1984 a 1988. Entonces, él al entrar a la política toma una actitud totalmente opuesta a sus dos antecesores, que eran de izquierda. Él tomó una política totalmente opuesta, siendo partícipe de la derecha. Entonces, ¿qué busca la derecha? Menorar impuestos, ayudar a que las empresas desarrollen, ayudar a que los empresarios tengan mayor facilidad de mover sus capitales, y buscando reducir un poco el poder del Estado. Dígase, reducir el poder del Estado a través de permitir e incentivar las instituciones privadas. Por ejemplo, dígase, colegios privados, escuelas privadas, hospitales privados, clínicas privadas, y un sinnúmero de empresas que buscan que sean la mayor parte privadas para el Estado no tener mayor responsabilidad sobre la economía del país. ¿Sí? Este gobierno se vio empañado por un exceso y abuso de poder. Existió demasiada violencia. En este gobierno hubieron demasiadas desapariciones, gente que le escogía a la policía y no se volvía a saber más de ellos. Por ejemplo, el caso de los famosos hermanos Restrepo, dos jóvenes de 14 y 16 años cada uno, que un día salieron de su casa y aparentemente por tener una presunta relación con narcotráfico, fueron detenidos por la policía y nunca más se supo de ellos. Entonces se vio empañado por este tipo de problemas, por lo que hubo un sinnúmero de manifestaciones, un sinnúmero de revueltas que eran combatidas desde el gobierno con la represión, incluso con muerte de muchos de las personas que protestaban. Aquí aparece un famoso movimiento de la época, que era el movimiento Alfaro Vive Carajo, que era una especie de guerrilla que tuvo muchos encuentros con la policía y con el ejército, encuentros que terminaron en muchos de los casos con gente que fallecía. ¿Sí? Y por último tenemos a Rodrigo Borja Ceballos, que después de terminar el periodo de León Febres Cordero, él asume el poder, teniendo un sinnúmero de aciertos y desaciertos en su gobierno. Él entró a partir de 1998, que terminó el periodo de León Febres Cordero. En su gobierno, él procuró dar énfasis total a la educación,
Buscó que haya mayor conectividad entre las provincias, buscó que haya mayor apoyo entre las provincias que estaban demasiado separadas, demasiado divididas, sobre todo en las ciudades de Quito y Guayaquil, que había una discordia total. Él buscaba la unión de estas provincias. Y durante ese gobierno fue el auge de los movimientos indígenas. ¿Sí? ¿Cuáles son los movimientos indígenas? La CONAIE, la CONFEDEC, que son movimientos que lucharon, y vamos a ver posteriormente, lucharon y luchan hasta la actualidad por defender los derechos del pueblo indígena. Tras todo estos acontecimientos políticos, hubieron cambios sociales y profundos dentro del pueblo ecuatoriano. Dentro de esos cambios que tuvimos, empezaron a surgir movimientos y organizaciones populares. ¿Sí? Empezaron a reunirse, a juntarse gente de la sociedad para hacer movimientos, para luchar por sus derechos. Empezaron a aparecer las asociaciones sindicales, inclusive y en la Constitución se empieza a establecer que los trabajadores tienen derecho a establecer una organización sindical. Y aparecieron los famosos esos movimientos indígenas que están hasta la actualidad. Como les decía yo, tenemos la Ecuarunari, tenemos la CONFAINE, tenemos la CONAIE. El Ecuarunari es un movimiento que abarca todos los pueblos nacionales indígenas de la sierra. Dígase de Loja, los Araguros, de Imbabura, de Cotopaxi, de acá de Tungurahua. Entonces abarca a todos los movimientos indígenas en un movimiento grande llamado Ecuarunari. La CONFENAIE es la Confederación de Nacionalidades de la Amazonía, que abarca todas las nacionalidades que son de la parte del oriente ecuatoriano. Y la CONAIE, que es la unión de todas las sociedades indígenas del país, ¿no? De lo que es el Ecuador, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, además, se dieron los grandes cambios en las ciudades y una gran migración. Empezaron a migrar la gente del campo hacia la ciudad. ¿Por qué se debía a esto? Primero, por una gran tasa de natalidad y baja tasa de mortalidad. ¿A qué hace referencia la tasa de natalidad? A la cantidad de niños que nacen dentro de un lugar o de un país. Y la mortalidad hace referencia a la cantidad de muertos que hay en un país. Entonces, durante este periodo de los años 70 en adelante, hubo un incremento en los nacimientos de los niños. ¿Sí? Empezaron a nacer muchos niños en todos los lugares del país. Y la mortalidad empezó a bajar. ¿Por qué empezó a bajar la mortalidad? Primero porque ya empezamos a entrar en un estado de mayor sanidad. ¿Sí? Habían más hospitales, la medicina había avanzado y enfermedades que antes no tenían cura, en estos años ya empezaron a tener cura, entonces la gente vivía más tiempo. Eso hizo que la población se hiciera más grande. Al nacer muchos niños y al morir pocas personas, la población empezó a crecer y cada vez empezaron a haber ciudades más grandes. Entonces hubo un crecimiento urbano enorme. Sí, ciudades como Quito, como Guayaquil, como Cuenca, como el mismo Ambato, empezaron a crecer. Y eso hizo que la gente del campo, que veía mejores oportunidades en la ciudad, empiece a viajar hacia la ciudad y empezaron a aglomerarse las ciudades y a hacerse los cascos urbanos. ¿Qué es un casco urbano? Es un lugar donde hay una gran aglomeración de personas, de gente viviendo ahí. Eso dio un crecimiento grande también a los servicios básicos. ¿Por qué? Porque si la gente en el campo antes no tenía luz, no tenía agua, no tenía teléfono, en la ciudad ya empezaban a requerir y a pedir y exigir al gobierno ese tipo de servicios. Entonces en la ciudad ya empezaron a tener luz, empezaron a tener agua, luego de a poco se empezó a pasar eso al campo y empezaron cada vez a hacerse más popular hasta lo que conocemos hoy. Hoy todo el mundo tiene luz, todo el mundo tiene agua, la mayoría tiene teléfono. Eso vino desde esa época, ¿no? La vida cotidiana, los cambios que hubieron ya en esta sociedad urbanizada, ¿qué cambios hubieron? ¿Sí? Hubieron primero cambios culturales. Se empezaron a dividir en dos culturas, la cultura imperial y la cultura antiimperial. ¿Cuál era la cultura imperial?
la gente que buscaba copiar y asimilar todo lo que sea en música, en forma de vestir, en hábitos, incluso palabras que se empezaron a coger del extranjero, sobre todo de Estados Unidos. Sí, ya se empezó a escuchar rock, ya se empezó a vestirse con ropa diferente, las mujeres ya empezaban a usar pantalón y cosas como esas, que se empezó a dar en esa época. Y había otra cultura que era la antiimperial. Dentro de la cultura antiimperial estaba la gente y los intelectuales que no querían adoptar cosas extranjeras, sino que querían que las tradiciones y las costumbres de nuestros pueblos se sigan manteniendo y no se pierdan. Dentro de esta producción cultural empezó a surgir la producción plástica, con la gente que realizaba un montón de obras, un montón de esculturas. La producción literaria, la literatura. Empezaron a surgir grandes escritores, grandes novelistas, que por lo general ellos rescataban las tradiciones y las costumbres de nuestro pueblo. El teatro y la danza de igual manera empezó a tener un gran auge. ¿Sí? Y hubieron otros cambios, un sinnúmero de cambios que se dieron. De entre esos vamos a destacar los cambios en la familia. Por el mismo hecho de que empezaron a migrar la gente del campo a la ciudad, muchos hogares se desarmaron. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hombre del hogar decidía irse a trabajar en la ciudad y no llevaba a su familia. Y en ocasiones no regresaban y no se volvía a saber más de ellos. Entonces empezaron a surgir las familias monoparentales y un sinnúmero de formas de familia que para la época no eran bien vistas. La diversión cambió y en esa época empezaron a surgir otras formas de diversión. Como les decía, ya empezó a surgir la música, empezaron a surgir los sitios donde la gente iba a bailar, ya había lo que es el fútbol como deporte profesional y era una forma de entretenimiento. Grandes equipos ya empezaban a surgir como Emelec, Nacional, Liga de Quito, Deportivo Quito, empezaban ya a surgir, a aparecer. Y eso era una forma de que la gente se divertía en esa época yendo a los estadios. Los medios de comunicación ya empezaron a masificarse. Si bien es cierto, la radio hasta esa época era lo que más escuchaba la gente, no tenía mucho acceso a la televisión, pero la televisión ya venía creciendo de a poco y empezaban a surgir programas de televisión, tanto nacionales como extranjeros, que empezaban a popularizar un poco lo que es el uso de la televisión. La forma de vestir ya cambió y era común verle a una mujer que empiece a usar pantalón, cosa que antes no sucedía, que la mujer tenía que usar falda. Y empezaron a cambiar los hábitos y las formas de vestimenta. De igual manera la higiene, la gente ya empezó a cuidar más de su higiene, a bañarse ya una vez al día, a asearse, a tener más cuidado en lo que es su higiene personal. De igual manera la comida ya empezó a cambiar, ya empezaron a traer cosas y tradiciones de afuera de igual manera para lo que es la comida. Los espectáculos ya cambiaron, empezaron los espectáculos taurinos a hacerse muy populares. Como les decía anteriormente, el fútbol, ya empezaron los artistas también a aparecer con música, grandes músicos. El teatro de igual forma ya empezaba a tomar un auge muy especial, unido a la televisión. Por lo general las obras de teatro eran televisadas o viceversa, los actores de la televisión luego hacían teatro y siempre había esa fusión entre la televisión y el teatro, que iban intercambiando a sus actores en diferentes etapas, ¿no? La educación de igual manera sufrió un gran cambio debido a que ya empezaron a llegar las escuelas a los lugares más remotos, más recónditos, a los pueblos más pequeñitos. Ya había una escuela, aunque sea unidocente, es decir, un docente para todos los niños, pero ya habían escuelas. La iglesia de igual manera se mantuvo durante esos años con la hegemonía. ¿Qué es hegemonía? Como única reconocida dentro del país, ¿no? Empezaron a aparecer de a poco ya en esa época las iglesias evangélicas, los testigos de Jehová y otras iglesias, pero seguía la iglesia católica manteniendo la fuerza dentro de lo que tiene que ver a la guía de la fe, ¿sí? Entonces, ese es un pequeño resumen muy rapidito. En base a este resumen vamos a hacer el taller que les voy a enviar conjuntamente con este video, y esa va a ser la calificación de la evaluación del tercer parcial.
Sí, del segundo parcial, perdón, del segundo parcial del segundo quimestre. Ok, entonces con esto terminamos y continuamos luego, seguiré enviando de igual manera en videos, ya voy a procurar de igual manera irles dando cada clase de esta forma para seguir trabajando, chicos. Vamos adelante, sigamos. Bendiciones, saludos a todos, un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima.